A ver, pensemos en la ley, no como un tocho de reglas aburridas, sino más bien como un campo de batalla. Un lugar donde chocan imperios, donde tradiciones ancestrales se dan de bruces con ideas completamente nuevas. Pues esa es precisamente la historia que vamos a explorar hoy. La evolución, fascinante y de verdad compleja, de la ley en el mundo islámico. Para entenderlo bien, nuestro viaje va a tener 5 paradas. Primero, vamos a las raíces, al sistema clásico. Después, seremos testigos de ese choque brutal con la llegada de Europa. Veremos qué nuevas respuestas surgieron de ahí y cómo las tribus mantuvieron un poder increíble. Y para terminar, aterrizaremos en la encrucijada legal en la que nos encontramos hoy en día. Venga, empecemos por el principio, mucho antes de esa gran colisión. ¿Cómo funcionaba la justicia en el mundo islámico tradicional? Vamos a meternos de lleno en ese sistema para entenderlo. En el corazón de todo, claro, está la Sharia. Pero ojo, que esto es importante. No es simplemente un código legal, es mucho más. Pensemos en ella como si fuera el sistema operativo de la vida, una guía que abarca absolutamente todo, desde cómo rezar o hacer negocios hasta las relaciones familiares. Y aquí se ve el choque de dos mundos legales, clarísimo. A la izquierda, el sistema clásico. La palabra de un testigo es fundamental y el juez, el cadí, tiene bastante margen para interpretar. Un caso, de hecho, nunca está cerrado del todo. A la derecha, el modelo europeo. Aquí lo que manda es el papel, el proceso escrito. Las sentencias son fijas, se basan en precedentes y una vez hay un veredicto, es definitivo, se acabó. Es el paso de una justicia, digamos, personal a una mucho más burocrática. Para que este sistema funcionase, había dos figuras que eran absolutamente esenciales. Por un lado, el cadí, que sería como el juez de a pie, el que resolvía las disputas del día a día. Y luego estaba el muftí, que es el gran erudito, el jurista. Sus opiniones, las famosas fatwas, no eran sentencias como tal, pero tenían un peso moral y legal enorme. Eran una guía fundamental. Y de repente, llegó el terremoto. A partir del siglo XVIII, pero sobre todo en el XIX, los sistemas legales europeos irrumpen con una fuerza tremenda en este mundo. Este es el momento que lo cambia todo, el verdadero punto de inflexión de toda esta historia. El resultado no fue que un sistema sustituyera al otro, sino que se duplicaron. De pronto, había dos sistemas de justicia funcionando a la vez, en paralelo. Los tribunales de la Sharia para temas de familia y herencias y los nuevos tribunales civiles, a la europea, para el comercio. El caos que se podía liar era tremendo. ¿Qué tribunal tenía la última palabra? La confusión legal estaba servida, desde luego. Esta transformación no fue cosa de un día, fue un proceso lento de más de un siglo. La influencia europea empezó a colarse poco a poco en el Imperio Otomano, pero si hubo un momento clave, fue en 1905. La victoria de Japón sobre Rusia fue un shock, una revelación. Demostró que era posible modernizarse sin tener que ser occidental. Aún así, después de las guerras mundiales, el dominio europeo se consolidó y dejó un legado legal que, bueno, sigue muy presente. El caso más extremo, más radical de todos, sin duda, es el de Turquía. En 1926, Ataturk no es que reformara la ley, es que la borró del mapa. Cogió el Código Civil suizo y lo importó tal cual. Fue una decisión drástica, sí, pero su objetivo era romper de cuajo con el pasado otomano y anclar la nueva república en Europa. Una auténtica revolución legal. Ante este choque de mundos, la verdad es que no hubo una única respuesta. Todo lo contrario. Empezaron a surgir caminos muy diferentes. Ahora vamos a ver las tres grandes corrientes que acabaron definiendo el futuro del derecho en toda la región. Aquí teníamos dos grandes ideas compitiendo por el alma de la región. Por un lado, el panarabismo, una visión más nacionalista, a menudo laica, que soñaba con crear una gran nación árabe y que se apoyaba en modelos legales europeos. Y por otro, el panislamismo, una visión totalmente religiosa que lo que buscaba era unir a todos los musulmanes del mundo bajo el paraguas de la Sharia. Eran básicamente dos futuros opuestos. Y todo esto nos lleva a tres maneras muy distintas de entender qué papel debe jugar la Sharia en el mundo moderno. Primero, los modernistas la ven como una guía moral, sobre todo para la familia, y están a favor de integrarse en el sistema internacional de derechos humanos. Luego están los tradicionalistas, que buscan un equilibrio, adaptar la Sharia sí, pero sin ceder soberanía legal. Y finalmente, los fundamentalistas, para quienes la Sharia no es una opción, es la única ley posible, y rechazan de plano cualquier influencia de fuera. Tres visiones que a día de hoy siguen chocando. Y en todo este debate, un actor clave son los hermanos musulmanes. Nacieron como una reacción directa al colonialismo y al laicismo. Su idea no era volver a la Edad Media, ni mucho menos. Era algo bastante más sofisticado. Querían integrar la Sharia, poco a poco, dentro de las instituciones de un Estado moderno. Esta red transnacional ha sido una fuerza política y social de primerísima línea durante casi un siglo. Pero, un momento, que la historia no termina aquí. Porque por debajo de la ley del Estado y de la ley religiosa hay una tercera capa.
una capa a menudo invisible, pero con un poder inmenso, la ley de las tribus. Y esto no es una teoría, es la realidad pura y dura sobre el terreno. En Afganistán es imposible entender nada si no se conoce el código tribal Pashtunwali, que se basa en el honor, sí, pero también en la venganza. En Yemen el poder real no lo tiene el gobierno central, lo tienen las tribus. En Somalia la lealtad a tu clan lo define todo. Y en las zonas fronterizas de Pakistán, lo que decide una asamblea tribal, una yirga, puede tener mucho más peso que la sentencia de un juez. La ley que se escribe en la capital muchas veces no es la que se vive en las aldeas. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué nos encontramos hoy? Pues no hay un ganador claro. Lo que tenemos es un sistema híbrido, fascinante y muy complejo. Una especie de fusión de todas estas fuerzas que hemos visto. Y claro, este sistema híbrido no está quieto, está cambiando constantemente. La gran tendencia ahora mismo es la modernización. Se están codificando los principios de la Sharia para que parezcan códigos modernos. Se están digitalizando los sistemas de justicia, como en el proyecto Vision 2030 de Arabia Saudí, que es súper ambicioso. Y la última frontera, la inteligencia artificial, que ya se está empezando a usar para gestionar casos. La tradición de la mano de la tecnología más puntera. Y con esto llegamos al meollo del debate actual. La pregunta hoy ya no es si se aplica la Sharia o no. La verdadera pregunta, la que es mucho más difícil de responder, es ¿cómo encontrar el equilibrio? ¿Cómo se combina la tradición legal islámica con las constituciones de cada país, con los tratados de derechos humanos y con las exigencias de un mundo globalizado? Ese es el gran reto. Al final, todo se puede resumir en una pregunta muy potente. Si la ley es el nuevo código informático que dirige nuestras sociedades, la pregunta del millón es, ¿quién va a ser el programador? ¿Quién va a escribir ese código? ¿Será el Estado moderno, los eruditos religiosos, las potencias globales o las tradiciones ancestrales de las tribus? Es que, ojo, de la respuesta a esa pregunta depende ni más ni menos el futuro de la justicia para millones de personas.